Bien, bienvenidos de nuevo a todos a una nueva charla, conferencia de la Orden Rosacruz OM, fundada por el maestro Om Johansson. Hoy vamos a hablar también de otro tema bastante interesante, en el cual pues, se tocan pues, prácticamente la esencia de lo que es el núcleo central de la enseñanza Rosacruz. Vamos a hablar de Juan de Patmos, cabalista y Rosacruz. Bien. El enigmático autor del Apocalipsis, conocido como Juan de Patmos, pues esconde en la impenetrable simbología del misterioso texto bíblico, pues los secretos reservados a los iniciados, secretos que vamos a revelar hoy que nos ayudarán a comprender un poco más acerca del trabajo interior con los 5 valores de la Rosacruz. En principio, decir que sobre Juan de Patmos se ha escrito pues ingente cantidad de cuestiones y como siempre unas son más o menos ciertas o cercanas a la realidad y otras pues no tienen realmente no tienen una base real. Uno de los principales estudiosos de la figura del enigmático autor del Apocalipsis, Antonio Piñero, afirma: la noticia del destierro de Juan en la isla de Patmos es recogida por el apócrifo denominado Los Milagros de Juan, Virtudes Johannis. El procónsul de Efeso, coaccionado por 2 temores. 1, el temor al emperador, y 2, el temor que le causaba la personalidad de Juan y sus poderes sobre las fuerzas de la naturaleza, le ofrece una amplia libertad de movimiento. En Patmos, Juan vio y escribió el Apocalipsis, que se lee bajo su nombre. De su predicación, de los hechos, de los milagros realizados por Juan de Patmos y descritos detalladamente en los Hechos de Juan de Procoro, el texto de los milagros de Juan no menciona absolutamente nada, como si lo único que hizo el apóstol durante su destierro fuera pues la única composición del Apocalipsis. Según pues Antonio Piñero, pues él sigue afirmando que el texto de los milagros de Juan refiere como a la muerte de Domiciano, el Senado romano hizo regresar a los desterrados a sus países de origen. Juan regresó a Efeso, donde desarrolló una intensa actividad amplia en enseñanzas y prodigios. Bastaba el tacto de sus vestidos para que los enfermos sanasen, vieran los ciegos, quedaran limpios los leprosos, libres los endemoniados. Bueno, aquí un pequeño paréntesis. Puede ser una cuestión meramente simbólica. Recordemos que los viejos alquimistas del medievo, bajo la denominación de lepra, se referían a los yoes, al ego. Eusebio de Cesarea, en su historia eclesiástica, refiere que el emperador Domiciano manifestó gran crueldad, dando muerte a hombres honorables de Roma y enviando a muchos al destierro, entre los que se encontraba, como hemos dicho anteriormente, Juan. El mismo Eusebio cuenta como muerto Domiciano y llegado Nerva al poder en el 96 después de Cristo, pudo regresar Juan del destierro y estableció su residencia en Efeso. De ahí, pues lo que es la denominación de su propio nombre, Juan de Patmos, y su regreso posteriormente a Efeso. Bueno, aquí hay 2 cuestiones importantes. La primera tiene que ver con las dudas que pueden surgir en alguien respecto a la calificación de Juan de Patmos como Rosacruz. Ya en conferencias anteriores hemos afirmado, tal como expresa el maestro Johansson, la condición de Rosacruz del gran maestro Jesús el Cristo. Hemos hablado del origen de la Rosacruz, nos hemos remontado no solo a la Atlántida, sino a la Lemuria. Y respecto al origen de la Rosacruz, hay ciertas alusiones por los investigadores del esotérico respecto a la Rosacruz, refiriéndose a los panfletos que aparecieron en Alemania en el siglo XVII, la Fama Fraternitatis, Confessio, y realmente esto está muy alejado de la realidad, con lo que la vinculación con la Rosacruz del enigmático Juan de Patmos es una gran realidad. La segunda de las cuestiones tiene que ver con la condición de cabalista de Juan de Patmos. Respecto a la cuestión relacionada con la cábala hermética, nos puede dar luz y comprensión un gran maestro, el cual menciona el maestro Johansson en su libro Bodas alquímicas. Nos estamos refiriendo a Fulcanelli.
el cual afirma, diferencia la cábala hebrea de la cábala fonética. Es decir, Fulcanelli establece dos tipos de cábala. En el caso que nos ocupa, nos referimos a la cábala hebrea, la cual se ocupa de los textos bíblicos, por lo que, según el alquimista Fulcanelli, la cábala hebrea se limita a la exégesis y la hermenéutica sagradas. Recordemos que la hermenéutica es la disciplina que se encarga de la interpretación. La cábala hermética se aplica a los libros, textos y documentos de las ciencias esotéricas de la antigüedad, de la Edad Media y de los tiempos modernos, mientras que la cábala hebraica no es más que un procedimiento basado en la descomposición y la explicación de cada palabra o de cada letra. La cábala hermética, por el contrario, es una verdadera lengua y, como la gran mayoría de los tratados didácticos de ciencias antiguas están redactados en cábala, o bien utilizan esta lengua en sus pasajes esenciales, y como el mismo gran arte, según la propia confesión de Artecio, es enteramente cabalístico. El lector no puede captar de él si no posee al menos pues, los primeros elementos del idioma secreto. En la cábala hebraica, tres sentidos pueden descubrirse en cada palabra sagrada. La primera, llamada gematría, incluye el análisis del valor numérico o aritmético de las letras que componen el vocablo. La segunda, conocida como notaricón, pues establece el significado de cada letra considerada por separado. Y la tercera, o temurá, es decir, cambio o permutación, emplea ciertas transposiciones de letras. Este último sistema, que parece haber sido el más antiguo, data de la época en que florecía la escuela de Alejandría y fue creada por algunos filósofos judíos deseosos de acomodar las especulaciones de la filosofía griega y oriental con el texto de los libros santos. Esto es lo que refiere Fulcanelli. Sea como fuere, según el trabajo de autores muy serios, no cabría asignar al sistema judío una fecha muy anterior a la era cristiana, retrocediendo incluso al punto de partida de esta interpretación hasta la versión griega de los 70, en el 238 a.C. Fulcanelli diferencia la cábala hebrea de la cábala hermética. La cábala hermética, la cual era empleada mucho tiempo antes por los pitagóricos y los discípulos de Tales de Mileto. A la inversa de la cábala judía, creada por entero a fin de velar lo que el texto sagrado tenía de demasiado claro. La cábala hermética es una preciosa llave que permite a quien la posee abrir las puertas de los santuarios, de esos libros cerrados, que son las obras de la ciencia tradicional, es decir, de la alquimia, etc. De extraer su espíritu y de captar su significado secreto. Conocido por Jesús y sus apóstoles, la cábala era empleada en la Edad Media por los filósofos, los sabios, los literatos y los diplomáticos, caballeros de orden, caballeros errantes, trovadores, troveros y menestrales, etcétera, etcétera, etcétera. El Apocalipsis de Juan de Patmos es una obra impenetrable para el profano, pero no para aquel que ha despertado conciencia. Los maestros de conciencia despierta han penetrado y abierto el sello del símbolo, algo posible para los auténticos iniciados en la Rosa y la Cruz, que han obtenido sus correspondientes grados de maestría como consecuencia de la vivencia de los 5 valores de la Rosa Cruz, los cuales son vida, muerte, amor, libertad y sabiduría, entendiendo por el valor de la vida, por supuesto, como no podía ser de otra manera, el trabajo con lo que es la energía sexual. No puede haber vida sin energía sexual. Y el valor de la vida implica la transmutación de nuestras aguas espermáticas. Recordemos que los alquimistas en sus obras se referían a lo que es la materia prima de la obra y la escondían como un secreto. Esa materia prima se está refiriendo al licor seminal, a nuestras aguas espermáticas. Estas, transmutadas en fuego, transmutadas en energía crística, ascienden victoriosas, como veremos posteriormente refiriéndonos a los canales de transmutación Ida y Pingala, ascienden por estos mismos canales hasta el cerebro para desembocar posteriormente en el corazón. Existen 3 tipos de transmutación: la transmutación unipolar, bipolar e integral. La transmutación unipolar va dirigida a personas que todavía no tienen la posibilidad de trabajar con su pareja, pero pueden realizar la práctica de transmutación unipolar a nivel individual. La práctica es bien sencilla.
Simple y llanamente utilizamos un mantra, visualizamos, nos concentramos, nos relajamos y respiramos entonando el mantra. Posteriormente, pues a las personas interesadas se les puede enviar la práctica sin ningún problema. La transmutación bipolar es exactamente la misma transmutación unipolar, pero cuando ya se está trabajando con una pareja, hombre y mujer, cogidos de las manos, por ejemplo, pueden realizar esta práctica sin ningún tipo de problema. Y por último, lo que es la transmutación integral, el famoso secreto del gran arcano, la magia sexual, el arcano AZF, el Udvareta Yoga, el Tantra blanco, en definitiva. Ahí ya realmente hay conexión sexual entre hombre y mujer sin orgasmo y sin eyaculación, sino que lo que se produce es una magnífica transformación. Siguiente valor, el valor de la muerte implica, por supuesto, no nos estamos refiriendo a la muerte del cuerpo físico, sino a la muerte del ego. El principal problema para despertar es el ego. Los yoes, nuestra estructura psíquica, nuestra psicología, realmente es todo ego. Lo que se expresa por la máquina humana, por el animal racional, es ego. Los yoes, cientos y cientos de yoes. Y esos yoes tienen aprisionada a la conciencia, al budata, a la esencia divinal, a la chispa divina, que es lo que realmente somos. Entonces, implica la muerte del ego su disolución. Sin embargo, para poder ser eliminado el ego necesita cumplirse una serie de requisitos que también vamos a ver. Sobre todo haber despertado conciencia y haber despertado Kundalini. Con lo cual, la muerte, nos referimos a la muerte del ego. El valor del amor, pues habla de, por supuesto, amar a nuestros prójimos más que a nosotros mismos. Y la mayor muestra de amor es darles gratuitamente la enseñanza de la Rosa de la Cruz, sin esperar nada a cambio. Con independencia de que se acepte o no se acepte, pero siempre dar la posibilidad a otros de conocer la enseñanza tal como se nos ha dado a nosotros. Y por último, tendríamos el valor de la libertad y el valor de la sabiduría. El valor de la libertad, nadie puede ser libre si está sometido a las cadenas del ego, con lo cual, por medio de la práctica que nosotros denominamos la división de la atención consciente, podemos empezar a vivir una vida consciente. Y de esa manera utilizamos tres aspectos relacionados con la atención, el autorrecuerdo y la autoobservación dividida a su vez en dos aspectos. Es decir, viviríamos la división de la atención en tres aspectos. La individualidad, autorrecordándonos como consciencias, extendiendo a su vez la atención y ya utilizando la autoobservación hacia lo que estamos haciendo en un momento dado y volviendo a utilizar la autoobservación extendiendo a su vez sin perder nuestra individualidad y sin perder la noción de lo que estamos haciendo hacia el lugar en el que nos encontramos. De esa manera conseguimos, sintiéndonos uno, dividir nuestra atención en tres y establecer una especie de muro de contención para todos los pensamientos, todas las imágenes que se nos producen en la mente, todas las proyecciones al pasado, recuerdos, proyecciones al futuro, etcétera. Eso es lo que nos sumerge en el sueño. Si conseguimos cortar todos esos aspectos viviendo pues poco a poco el aquí, el ahora, el autorrecuerdo, etcétera, podemos realmente empezar a vivir una vida consciente. Y por último, el valor de la sabiduría nos habla de hacer la voluntad del Padre. Estamos acostumbrados a hacer nuestra propia voluntad. Tenemos de sentir a nuestros divinos padres en todo momento y acudir a ellos no solo para cada práctica, sino para cualquier cosa en todos los momentos del día. Viviendo los 5 valores, sin ningún tipo de problema, alguien se encamina al despertar de la consciencia y a autorrealizarse como maestro. Pues bien, esos 5 valores, vividos por los grandes hierofantes y maestros de todo tiempo y lugar. Pero analicemos antes un poco la relación o lo relacionado con el enigmático autor del Apocalipsis. El nombre de Juan ya es toda una declaración de intenciones. Recordemos que muchos alquimistas, muchos iniciados y grandes maestros escondían su personalidad humana tras la configuración de un nombre simbólico o un anagrama. Fulcanelli en este sentido hace referencia a varios maestros, todos grandes alquimistas. Menciona a Limoillon de Saint-Didier, que él viene a decir que significa Sanctus Didierus o rico como ardiente. También menciona la divisa de otro gran alquimista, que es el presidente de Spanet, Spes mea es inagno, mi esperanza está en el Cordero. Otros alquimistas han preferido revestirse de seudónimos cabalísticos,
relacionados más directamente con la ciencia que profesaba. Esto afirma Fulcanelli y continúa afirmando que Basilio Valentín, el misterioso autor de las 12 llaves de la filosofía, un libro absolutamente impenetrable, según la tradición, uno de los más grandes alquimistas que han existido, en opinión de Fulcanelli, el artista más grande o más considerable, tal vez, que el arte hermético ha producido nunca. Cerramos comillas. Basilio Valentín reúne del griego rey y del latín valens, poderoso, a fin de indicar el sorprendente poder de la piedra filosofal. Otro gran alquimista, Ireneo Filaleteo, aparece compuesto de 3 palabras griegas: pacífico, amigo y verdad. Filaleteo se presenta así como el pacífico amigo de la verdad. Ferrari es un monje forjador, Ferrarius, que trabajaba los metales. Otro ejemplo lo tendríamos en Musa, discípulo de Cáliz, el gran alquimista. Es el iniciado, mientras que su maestro es el calor desprendido por el atanor, Cali. Hali indica sal en griego. Arquelao es más bien el título de una obra que el nombre de un autor. Es el principio de la piedra, del griego principio y piedra. Arquelao es otro gran alquimista. Marcelo Palingenio combina Marte, el hierro, el sol y la palinginesia, regeneración del sol o del oro por el hierro. Filiano es el equivalente de Filenius, el Cilene, montaña de Mercurio. Es decir, aquí vemos una serie de denominaciones simbólicas de varios maestros alquimistas, el cual encierran pues, un anagrama, un nombre simbólico que develado pues, nos da la pista de realmente su verdadera vocación y su verdadera actividad alquimista, o de su condición de Rosacruz. El gran Fulcanelli, hasta el día de hoy, mantiene incólume y en el misterio su muy humana personalidad. Sin embargo, su nombre contiene una indicación clara de la naturaleza de su trabajo interno y de su condición indiscutible de Rosacruz. Fulcanelli, Vulcano Helios, Fulcan Eli, el trabajo de Vulcano, en la fragua de Vulcano, es decir, con el gran arcano solar, la magia sexual, la obra de Helios, la obra solar, la obra del Padre. ¿Y qué diríamos entonces de Juan? Juan de Patmos, autor del Apocalipsis. El maestro Johansson afirma que el Apocalipsis de Juan es un libro de alta sabiduría oculta, es un libro eminentemente cabalista en el que se halla la más alta significación del verbo. Es un libro del universo y para el hombre. Sigue afirmando el maestro Johansson que el Apocalipsis bíblico nos habla de las 7 iglesias de Asia, las que se hallan en íntima relación con los chakras o ruedas magnéticas o rosas ígneas de los cuerpos internos. Estos chakras se hallan simbólicamente descritos en el Apocalipsis y mantienen estrecha vinculación con cada uno de los 7 plexos principales conforme al siguiente cuadro. El chakra Muladhara, plexo coxígeo, iglesia de Efeso, el chakra Suadhisthana, plexo prostático, iglesia de Esmirna, chakra Manipura, plexo solar, iglesia de Pérgamo, chakra Anata, plexo cardíaco, iglesia de Tiatira, chakra Visuddha, plexo laringeo, iglesia de Sardis, chakra Agni, plexo frontal, iglesia de Filadelfia, y por último, chakra Sahasrara, plexo coronario, iglesia de la Odisea. Los chakras, o rosas ígneas, son los sentidos internos de los cuerpos suprasensibles. Esas rosas ígneas están llenas de vida, movimiento y fuego gracias a la energía sexual de quien logra la transmutación del ensébilis. El agua y el fuego dotan de movimiento y vida a los sentidos de los cuerpos internos. Los plexos son simplemente el enlace o conjunción de nervios, arterias y venas. Estos plexos o centros de las fuerzas vitales son denominados en ocultismo como chakras, así como por los sabios orientales del Indostán son conocidos como rosas ígneas por los iniciados de la Rosa y la Cruz. El iniciado Juan de Patmos las denomina iglesias y lo más importante, o los más importantes plexos o rosas ígneas o chakras son 7, como 7 son las rosas ígneas y 7 son las iglesias de Asia. Hablando de Juan, tendríamos que hacer alusión al verbo. El maestro Johansson afirma que el templo del verbo es la iglesia de Sardis. En el ara de Sardis resplandecen con el fuego divino las 7 letras fundamentales de la lengua sagrada y asentadas sobre la cabeza de 7 altivas serpientes de fuego y luz. Estas 7 letras se hallan simbólicamente expresadas en el verbo realizado. En Juan, las letras contenidas en el misterioso nombre sirven para construir todas las palabras sagradas, los mantras, porque Juan es el verbo. Juan es la gran palabra. El nombre de Juan se descompone esotéricamente así. Juan,
Yuan, Yuan, Yewams. Recordemos que con cada una de esas letras, Yewams, se hace vibrar cada una de los chakras, los cuales en las prácticas que se enseñan en la Orden Rosa Cruz posibilitan la regeneración y la sensibilización de estos mismos chakras para que adquieran su normal funcionamiento o su normal condición, podríamos decirlo así. Estas 7 letras vibran intensamente cual notas de un arpa celestial en todos los cosmos de la inconmensurable creación. Todo el poder del verbo reside en el Enseminis. La simiente humana es divina, es solar y en ella se hallan latentes todas las potencialidades que posee un hombre. La criatura humana desconoce completamente todo el poder divino que se haya contenido en su simiente. El ser humano, que verdaderamente sabe lo que contiene su simiente, un día se convertirá en un hombre solar. Lo más precioso que tiene la criatura humana es su semilla, su simiente. Nada hay en el universo que tenga un valor semejante al de la simiente humana. La simiente humana es invalorable. Los aspirantes a la Rosa Cruz buscan la liberación final, romper la rueda del samsara, cristificarse, unirse al íntimo, en términos cabalísticos, unirse a Chesed. El gran problema para el despertar de la conciencia es, primero, creer que ya se está despierto y, por supuesto, otro gran problema, evidentemente, es el ego. Los yoes que tienen prisionero al Budat, a la conciencia, tal como hemos comentado anteriormente. Liberarse de este valle de lágrimas, de Malkut, cabalísticos, es espantosamente difícil. Para eliminar el ego hay que primero despertar conciencia y posteriormente, como consecuencia de la plena actividad en la vivencia del gran arcano, de la magia sexual, pues despertar esa fuerza misteriosa, maravillosa que es Kundalini, la serpiente de fuego, la divina madre, el Espíritu Santo, etc. El maestro Johansson afirma que todos los maestros de la Gran Logia Blanca, sacerdotes por siempre, conforme el orden de Melquisedec, levantaron las serpientes sobre la vara de su columna vertebral y encendieron en el laboratorio oratorium, en la novena esfera, en el sexo, el fuego sagrado del Espíritu Santo. Encarnaron en sí mismos la divinal y bendita madre Isis, Kundalini, María, Rea, Tonantzin, etc. Los nadis Ida y Pingala, tal como vemos en el esquema, en esta diapositiva, son universales y su conocimiento es fundamental para todo aquel que verdaderamente busque a su real ser, a su padre quien mora en secreto, y anhele verdaderamente encarnar a su divina madre Isis. En los evangelios del cristianismo encontramos también el simbolismo fiel de los conductores de átomos solares y lunares, cuyo ascenso nos convierte en profetas y maestros. Aquí tenemos otra diapositiva donde observamos el recorrido y cómo termina el recorrido en el Templo Corazón. Templo Corazón es donde mora la esencia, el Budata, la chispa divinal. Volviendo a Juan, el gran iniciado cabalista que escribió el Apocalipsis, en el capítulo 11, versículo 1, habla simbólicamente de la médula espinal, o vara de Aarón, o báculo de Abraham, o de la vara sobre la cual Moisés levantó su serpiente de bronce, cuando afirma, y me fue dada una caña semejante a una vara, al decir, él, levántate y mide el templo de Dios y el altar y los que adoran en él. Todo iniciado, por lo tanto, es templo de Dios y a él como templo se le mide con la vara, con la caña. Todo aspirante a la iniciación sabe muy bien que es sobre su vara, en la médula espinal, en las vértebras de su columna vertebral, donde se hallan escritas las iniciaciones recibidas. En los augustos templos de la Logia Blanca, los guardianes del templo estudian a todo candidato para su ingreso en los templos del Sol y ese estudio se le realiza en la columna vertebral, en los nadis Ida y Pingala, es decir, los canales de transmutación, por donde asciende la energía sexual transmutada, y en los riñones. Si los dos testigos están muertos, es imposible el ingreso a los templos sagrados, centros de la sabiduría esotérica. Quienes tienen en su templo interno la sombra de muerte de sus dos testigos son los animales racionales que han agotado la savia ígnea de sus aguas de vida, de su energía sexual con la fornicación. Recordemos
que el término fornicación implica derrame seminal y orgasmo. El capítulo 11, versículo 2 del Apocalipsis, dice lo siguiente: pero en cuanto al patio que esté fuera del templo, échalo fuera y no lo midas, porque ha sido dado a las naciones y ellas pisotearán bajo sus pies la ciudad sagrada por 42 meses. Todos aquellos que conforme al versículo citado se hayan conformando el patio, pues son los animales racionales, que exprimen y dilapidan continuamente el principal elemento del alquimia, el licor seminal. Atentan contra el Dios vivo, cuyo templo es el cuerpo. El patio está lleno de sombras, espectros egoísticos. Los animales racionales que dilapidan la materia prima de la gran obra de la alquimia son los que hollan y hollarán la ciudad sagrada bajo sus pies por 42 meses. Son los que profanan la ciudad de las 9 puertas. La novena puerta es el sexo. Los guardianes de la novena puerta o novena esfera son los 2 testigos y ellos son los canales de Ida y Pingala. Los 42 meses corresponden cabalísticamente al número de la bestia. 4 más 2 igual a 6 y el 6 repetido 3 veces nos da el fatídico 666, el número de la bestia, el número de la llamada humanidad. El anticristo lo constituye la humanidad fornicaria. El nefasto vicio de la fornicación es el arma asesina con lo que se da muerte a los testigos de Dios mismo. El versículo 3 del capítulo 11 continúa y dice lo siguiente: y haré que mis 2 testigos profeticen 1260 días vestidos de saco. Cabalísticamente, sumada a la cantidad de 1260, tenemos el número 9. Y el 9 es el número de la novena esfera. La novena esfera es el sexo. Todo verdadero aspirante a la Rosa Cruz debe descender hasta la novena esfera y trabajar en ella utilizando sabiamente el fuego y el agua. Origen de hombres, mundos y universos. Los grandes sabios de todos los tiempos y eternidades han trabajado en sí mismos con el agua y el fuego para despertar sus facultades internas y para el despertar de su conciencia. Recordemos esa vieja fórmula ocultista que es fuego más agua igual a conciencia. La iniciación Rosacruz se la recibe en y con el sexo, con el trabajo persistente en el laboratorio oratorio, con la real castidad. La castidad real es el medio de transformar, de transmutar la simiente humana en fuego y agua. Por supuesto, nos referimos a castidad a la pletórica actividad sexual mediante la transmutación. La castidad no implica ni abstención sexual ni celibato. La castidad científica implica intensa actividad sexual, pero con la transmutación de la simiente. Bien, comentábamos que la castidad real es el medio, efectivamente, de transformar, de transmutar la simiente humana en fuego y agua. En el fuego y el agua del ígneo bautismo enseñado por el hierofante Jesús. El fuego y el agua, productos de la transmutación, ascienden por los nadis y Ida y Pingala. Ida y Pingala son los nombres de los 2 testigos del Apocalipsis, y estos 2 testigos son los portadores del agua y del fuego. El despertar de la conciencia solo se le consigue trabajando constantemente con el fuego y el agua. Quien despierte conciencia se convertirá en un auténtico profeta del Dios vivo. Todo hombre con la conciencia despierta se convierte en las 2 olivas y los 2 candelabros que están al pie delante de Dios de la tierra. Las 2 olivas proporcionan constantemente la materia prima, que no falte el combustible a los 2 candelabros. Los 2 olivos son los 2 testículos en el hombre y los ovarios en la mujer. Los 2 candelabros son los 2 testigos que constantemente conducen el fuego y el agua hasta llevarnos al advenimiento del fuego sagrado de Pentecostés en nosotros mismos. Ese fuego sagrado de Pentecostés, recordemos que es ni más ni menos que Kundalini. Los 2 testigos son quienes encienden el fuego sagrado de Kundalini y gracias a ellos se nos otorga la ígnea espada. En el capítulo 11, versículo 5 del Apocalipsis, dice lo siguiente: y si alguno quiere hacerles daño, fuego sale de su boca, fuego sale de la boca de ellos y devorará a sus enemigos, y si alguien quiere hacerles daño, tiene que ser muerto de esa manera. Cuando conquistamos la espada de Kundalini, tenemos la potestad de mando sobre los elementales de la naturaleza. Nos convertimos en reyes y sacerdotes conforme al orden de Melquisedec.
Y todos los genios elementales de la naturaleza obedecen nuestro mandato porque tenemos esa potestad. Según el versículo 6, esa potestad se refiere a poder para cerrar el cielo y la tierra, para que no caiga lluvia durante los días de su profecía y autoridad sobre las aguas, para tornarlas en sangre y para herir la tierra con toda clase de plagas cuantas veces deseen. Bien, va a haber una segunda parte de esta charla que va a versar sobre los 7 sellos del Apocalipsis. Y hasta aquí la charla de hoy. Si alguien quiere hacer alguna pregunta y somos capaces de contestar, estaremos encantados. Eduardo Martínez dice buenas tardes, fratres, sores de pie y el orden. Luego hay una consulta de Carlos Sandoval que dice buenas tardes a todos. Cuando en el Apocalipsis se habla del reino de Dios un milenio, ¿a qué se refiere? Gracias. Bien. Entendido, la pregunta versa cuando el Apocalipsis habla del reino de Dios un milenio, ¿no? Es como la fórmula nuestro amigo. Bien. Bien, primero diremos lo que hemos estado relatando durante toda la charla. Realmente el Apocalipsis es un tratado complejo. En la opinión o en la afirmación de algunos maestros, y tal como vamos a constatar en la siguiente charla, que diríamos que constituye pues, la segunda parte de la charla de hoy, el Apocalipsis es un tratado de alquimia. Cuando habla concretamente del reino de Dios y de un milenio, no podríamos nunca interpretar pues literalmente esa expresión de un milenio. Cuando hablamos de un milenio, hablamos siempre cabalísticamente de el uno, que se refiere al íntimo. En ese sentido, no podríamos realizar otra afirmación distinta, tendríamos que pedir aclaración a los maestros, pero desde luego solo se puede entender el reino de Dios de cada uno de nosotros cuando tenemos la posibilidad de unirnos precisamente a nuestro íntimo, al uno, tal como lo refiere en algunas contestaciones del maestro Johansson cuando se le ha consultado respecto a ciertas combinaciones o a ciertos números cabalísticos, cuando él especifica que lo más importante es el uno. En un milenio o en el número 1000 sumado tenemos igualmente el uno. Con lo cual, el reino de Dios en nosotros mismos solo se puede alcanzar o abrir cuando encarnamos ese uno en nosotros mismos, que es unirnos a nuestro Padre, a nuestro íntimo, a nuestro Maestro interno. Gracias, Rafael. No sé si alguien quiere consultar a través de Zoom, si no daríamos paso a una pregunta más por Facebook. Bien, parece que no hay nada por Zoom. Entonces, Ángelo Cartenasi pregunta, ¿Kundalini quién es? Pues muy buena pregunta. Es una pregunta sencilla, pero realmente que prácticamente también se reúne muchísimo corpus de la enseñanza de la misma. Bien, Kundalini tiene un aspecto simbólico y otro aspecto real. Hemos mencionado, tal como afirma el propio maestro Johansson, que realmente Kundalini es, simbólicamente hablando, nuestra Divina Madre, María, Isis, Tonantzin, Cibeles, Demeter, etc. Es la Divina Madre del cosmos. Sin embargo, esa Divina Madre particularizada en el hombre mora en nuestro chakra Muladhara, entre el ano y el sexo, el chakra Muladhara, dormida, según cuentan los hindustanes y la tradición, enroscada 3 veces y media. Cuando el aspirante a Rosacruz vive intensamente los 5 valores y realiza sus prácticas de magia sexual con su pareja, hombre y mujer, se llega al despertar de la consciencia y posteriormente existe la posibilidad de despertar ese fuego sagrado de Kundalini. Esa fuerza es la que realmente sube por el canal medular Shushuma, que está dentro de la columna vertebral, y va ascendiendo lentamente ese fuego sagrado
adquiriéndonos, por eso se llama concretamente la espada ígnea, la espada de nuestros mágicos poderes o la serpiente de nuestros mágicos poderes también, porque vamos coronando vértebra tras vértebra hasta completar las 33 vértebras, superando pruebas y más pruebas. Es lo que en la Biblia, en los textos bíblicos, se denomina el fuego de Pentecostés o el Espíritu Santo. Con lo cual, resumiendo, los alquimistas también le denominan azogue a lo que es esa fuerza. Tenemos que Kundalini es nuestra divina madre y tenemos concretamente que es el fuego sagrado que sube por la columna vertebral, tenemos que es el azogue de los alquimistas, tenemos que es la espada de Excalibur, tal como relata pues, el mito artúrico, tiene distintas denominaciones simbólicas, pero realmente nos estamos refiriendo al fuego sagrado del Espíritu Santo, a ese fuego pentecostal, a ese fuego sacro santo, de ahí viene sacro santo, lo que es el hueso sacro, que después de haber despertado conciencia, eso es importante entender, sube victoriosa por el interior de nuestra columna vertebral, por un nadi, por un canal que se denomina Shushuma, y es la que no solo va particularizándonos en el sentido de superando ciertas pruebas, sino va abriendo las distintas iglesias, llenándolo de fuego del Espíritu Santo, de fuego del Pentecostés, cada uno de los chakras, y de ahí se van regenerando ciertas facultades y se le dan al alquimista, a la aspirante Rosacruz, ciertas potestades o poderes como los que ha afirmado el maestro Johansson, o hemos hecho alusión al maestro, como el dominio sobre los elementos, etcétera, etcétera. Sobre esta fuerza, en la próxima conferencia, que está relacionada con los 7 sellos del Apocalipsis, hablaremos bastante, porque es justamente la que nos va a permitir, pues precisamente la cristificación de los cuerpos. Pero bueno, de esto ya hablaremos y también tocaremos un poquito también, ya que vamos a hablar del Apocalipsis, el tema cabalístico. Esto es lo que podría decir por mi parte. Creo que no hay más consultas por Facebook. No sé si alguien quiere preguntar. Sí tenemos una manito levantada. Adelante, José Manuel. Puede habilitar su micrófono, por favor. Gracias, gracias. Muy interesante está la conferencia, gracias. Dígame, en las 7 iglesias, cuando se refiere a las iglesias de Filadelfia y las demás iglesias que representan a cada chakra, esas iglesias en plano físico? ¿Se encuentra ahí almacenado las energías de diferentes chakras? ¿O está en los planos astrales, o solamente es como un simbolismo que es referencia a los chakras? Pues, querido amigo, primero muchas gracias por la interesante pregunta. Y casi diríamos que en la pregunta usted mismo casi ha dado la respuesta. Realmente estamos hablando de un simbolismo. Sin embargo, el autor del Apocalipsis, al igual que otros autores con otros textos totalmente velados por el símbolo, tenían que referirse de alguna manera pues, a aspectos de alguna manera tridimensionales para esconder precisamente esa enseñanza. Entonces, nos estamos la equivalencia que usted ya ha leído, que es correcta, cada chakra relacionado con un plexo y cada chakra relacionado con una de las iglesias, realmente hoy en día pues no podríamos decir que haya una iglesia física donde realmente se pueda adquirir esas energías, más bien tendríamos que decir todo lo contrario. Y entonces nos remitiríamos realmente a simple y llanamente la configuración, la vivencia que nos va a llevar a regenerar ese chakra y a dotarle de su normal funcionalidad. Generalmente el animal racional, todas las facultades están degeneradas y no puede utilizar las mismas. Un aspecto de esas facultades tiene que ver precisamente con la regeneración de los chakras. Y esa regeneración viene no solo con la vivencia de los 5 valores de la Rosa Cruz, sino que podemos alcanzarla con las prácticas que están orientadas precisamente a la regeneración de los chakras o a su sensibilización. Esas prácticas las enseña la Orden Rosa Cruz y generalmente tienen que ver con algo que hemos dicho pues, anteriormente. ¿Sí? Podemos localizar justamente aquí
en esta diapositiva hemos comentado que Juan representa el verbo. El verbo está íntimamente relacionado con la energía sexual. Y si vemos la descomposición del nombre de Juan, al final del todo vemos que hay 7 letras. Esas 7 letras corresponden cada una de ellas a cada uno de los chakras. Y cada una de esas letras, o de esas vocales y letras, podemos decir, tiene la posibilidad, pronunciándolas, de poder sensibilizar y regenerar esos chakras. Insistimos en que en la orden se enseña correctamente tanto el orden como la manera de poder hacerlo. Con lo cual, nos tendríamos que circunscribir a un aspecto, primero, simbólico, el relacionado con las iglesias, y segundo, eminentemente a día de hoy, práctico, al tener localizados esos chakras y tener la posibilidad de regenerarlos. Gracias, muchas gracias. A ustedes, muchas gracias. Hay una consulta en Facebook. Bueno, Ángelo Cardenasi dice muchas gracias. Y hay una consulta de Alfredo Gottlieb que dice, ¿cómo puedo acrecentar mi voluntad para alcanzar la iluminación? Bueno, el término relacionado con la voluntad. Bueno, la pregunta de entrada es bastante interesante. A veces hay preguntas que son sencillas, pero que encierran pues toda una filosofía y a veces hasta toda una dificultad en poder contestar. Bueno, la pregunta de nuestro amigo lleva implícita el hecho de voluntad igual a iluminación. Bueno, el adquirir voluntad no significa que por el mero hecho de adquirirla vayamos a lograr la iluminación, pero sí que es importante lograr la voluntad. El cómo, nosotros precisamente también en la orden tenemos una práctica relacionada con la voluntad. La práctica se puede enviar a todo aquel que le solicite, porque es realmente importante el tener una línea de continuidad y una perseverancia en las prácticas y en la práctica diaria de la vivencia de los 5 valores. Si no tenemos esa posibilidad, no tenemos esa voluntad, realmente va a ser difícil hacer algo que comentaba el mismo maestro Gurdjieff, que es el sobreesfuerzo. Si nosotros queremos realmente despertar, no necesitamos esforzarnos, sino que necesitamos sobreesforzarnos, llevar más allá de lo que realmente podemos dar. Y evidentemente para poder hacer eso, pues necesitamos fortalecer nuestra voluntad. La manera de adquirir la voluntad es mediante prácticas, tenemos una práctica para la voluntad, y luego sobre todo mediante la concienciación de la extrema importancia que engloba la necesidad del despertar de la conciencia. Eso nos lleva realmente a tomarnos muy en serio la enseñanza y a dotarnos de energía, que es la que nos ayuda con las prácticas de la orden, que también nos va a dar ayuda para poder fortalecer nuestra voluntad. Es fundamental contar con esa voluntad, entonces, para poder lograr algo realmente en la enseñanza. No rascar una pared, sino realmente derribar la pared del ego para adquirir y llegar al despertar de la conciencia. Entonces, los amigos que lo deseen pueden pedirnos en cualquier momento en qué consiste esa práctica de la voluntad y se les será remitida sin ningún problema. Gracias, Rafael. Hay una consulta más de Alfredo que dice, ¿qué opinas de las tablas esmeralda? Bueno, las tablas esmeralda en realidad no es las tablas esmeralda, sino la tabla esmeralda, porque es una. En la tabla esmeralda realmente se resume pues, todo lo que es la ciencia alquímica. Lo que pasa es que hay que saber interpretarla. Es una tabla antigua que hace referencia precisamente a unas de los, vamos a decirlo así, sentencias relacionadas precisamente con el hermetismo. Así como es arriba, es abajo, otra serie de cuestiones que, bueno, vienen especificadas en bastantes libros y se atribuye a Hermes Trismegisto. Digo, se atribuye, no significa que él sea el autor de la misma. Pero bueno, la tabla esmeralda, explicada ampliamente al final en ciencia alquímica y cabalística, implica justamente y llanamente los 5 valores que hemos explicado hoy, porque realmente la tabla esmeralda aglutina en justamente esos principios y sentencias lo que es el resumen y la esencia
pues, de la ciencia alquímica, solo que quizás un poco más velada. Con lo cual, pues al final y a día de hoy, lo que vale la pena es pues llevar esa tabla esmeralda a la práctica. Y llevar esa tabla esmeralda a la práctica es vivir los 5 valores. Tengamos por cuenta que, según la tradición, Juan de Patmos, bueno, fue concretamente desterrado a Patmos muchos años después, ¿no? de lo que es la resurrección y ascensión de Jesús a los cielos. Otros autores hablan de que realmente el Apocalipsis está escrito muchísimo tiempo después por alguien que fue un iniciado y un maestro, refiriéndose a Juan. Antes hemos dicho que realmente Juan es el verbo. Tampoco tendría mucha importancia que el verdadero autor del Apocalipsis se llamara de una manera u otra. Recordemos que los grandes alquimistas han escondido su verdadero nombre, tal como hemos dicho en la conferencia de hoy, bajo el velo de un nombre simbólico. Con lo cual, Juan realmente es el principio del verbo, que lo encarna alguien, un iniciado maestro que ha cumplido esos requisitos. Con lo cual, por supuesto que esa visión no tendría por qué referirse a una visión física como tal. ¿Por qué? Porque evidentemente cuando hablamos de un iniciado o un maestro de la categoría de alguien que ha sido capaz de escribir el Apocalipsis, no tiene ningún problema en ese momento de poder contactar con el mismísimo Jesús el Cristo físicamente hablando, sin ningún tipo de problema. No tendría por qué tener ninguna visión. Podemos decir que quizás esa visión se refiriera a una cuestión meramente simbólica. Hay una tendencia por parte de muchas personas, pero de que humanamente es muy entendible y es muy normal, a pensar que los padres de Jesús, los apóstoles, los evangelistas, pues eran, desde el punto de vista consciencial, personas normales y corrientes. Desde el punto de vista humano, sí eran personas normales y corrientes, pero desde el punto de vista consciencial no eran personas normales y corrientes. Eran grandes iniciados y budas. Eran maestros del fuego y la luz, los cuales podrían utilizar la alta teurgia y desplazarse por todas las dimensiones del espacio o por todos los cosmos del espacio sin ningún tipo de problema. Entrar con el cuerpo físico en el cosmos astral, en el cosmos mental, poner su cuerpo en estado de ginas, etcétera. Con lo cual, si el mismísimo Juan de Patmos hubiera necesitado contactar físicamente en aquel momento con el gran maestro Jesús, no hubiera necesitado de ningún tipo de visión, sino que lo hubiera hecho sin ningún tipo de problema. Con lo cual, esa visión tenemos que especificar que es una alegoría, una manera simbólica de expresar la esencia de esa enseñanza y de todo lo que estamos hablando. Es nuestra interpretación personal. Si hay algo en contra o al respecto, o podemos ampliar esa cuestión preguntando al maestro Johansson, pues posiblemente lo haremos. Gracias, Rafael. Hay una consulta de Arcoiris Zapata que dice, ¿qué significa el mantra Iao? Bueno, no tiene por qué tener un significado literal. En algunas ocasiones, algunos maestros han especificado que cada mantra puede tener efectivamente un significado concreto o no. Por ejemplo, el mantra Om o Aum, que es el mantra universal, digamos que es un significado que implica la globalidad universal, por eso de ahí el mantra Om añadido a la orden Rosacruz. Algún autor le da un significado totalmente alquimista. Sin embargo, en el Iao, tal como lo explica el maestro Johansson, también se encierra pues, un gran secreto, ¿no? Digamos que si observamos, la letra I es semejante a lo que es un falo. La letra O, pues digamos que al ser circular, pues es semejante concretamente a lo que es precisamente allí donde va a insertar el falo, que es en el yoni. Entonces, ahí se encierra el secreto del gran arcano. Otros autores, digamos que lo interpretan como la letra I, el fuego, ignis,
La letra A la interpretan como el agua y la letra O lo interpretan como lo que es lo que denominan el órigo, es decir, causa y origen. Con lo cual, pues digamos que es el poderoso mantra o la palabra mágica que se pronuncia precisamente cuando se practica el arcano solar o la magia sexual. Hay otros mantras, pero el principal precisamente es este. Entonces, podemos decir por nuestra parte que digamos que ese es el significado. No tiene por qué tener todos los mantras un significado. Este, digamos que es el más sagrado por ser utilizado precisamente en las prácticas de magia sexual y ese significado pues también es interpretado como un significado relacionado con el fuego y con el agua. Pues si no tenemos más consultas, primero dar las gracias a los asistentes, a los amigos que han participado, darte las gracias a ti, Laura, como siempre, y simplemente desearos un buen fin de semana. Un abrazo para todos los amigos y esperamos contar con ellos para la siguiente charla que tendrá que ver precisamente con los 7 sellos del Apocalipsis. Creo que va a ser bastante sorprendente y bastante clarificador del trabajo relacionado con la Rosa Cruz, con el trabajo o de todo lo relacionado con lo que hablan los textos de alquimia y esperamos contar con su presencia. Gracias, Rafael.